Y como siempre es un placer estar con ustedes aquí en este horizonte de noticias para darles a ustedes algunas informaciones que pienso son más que pertinentes. Una de ellas es que Joe Biden ya tiene planeado enviar el mismo día de su toma de protesta como presidente de los Estados Unidos una propuesta de reforma migratoria al Congreso de los Estados Unidos que incluirá varias ideas, varios ejes de pensamiento. Esto lo dice el Washington Post y dice que la iniciativa incluirá una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de migrantes indocumentados, una expansión de la administración de la admisión de refugiados y un plan de tecnología para patrullar constantemente la frontera, no por la fórmula de un muro, sino de tecnología, que es obviamente una situación muchísimo más ad hoc con nuestros tiempos. Detalla que también contempla un plan económico para América Central con el fin de abordar las causas de la migración. Por supuesto, van a llegar a la pobreza, ¿no? No está claro qué posibilidades tiene este proyecto de ser aprobado en la Cámara Alta, pues se van a necesitar al menos 10 votos de los senadores republicanos para que esto salga adelante, aunque ya hay la mayoría de votos del Partido Demócrata con el voto de calidad de Kamala Harris. Para la proporción que se necesita en esta aprobación, hay por lo menos que convencer a 10 republicanos de que esto vaya para adelante. Y yo pienso, la verdad, que es un asunto factible, porque hay muchos republicanos que tienen un vínculo directo con los estados sureños y podría venir para estos una conveniencia política con su constituency, con sus seguidores. El presidente electo Biden nombrará a Roberta Jacobson. Esta mujer la conocemos muy bien en México. Fue embajadora acreditada del gobierno de los Estados Unidos en nuestro país y la nombraría coordinadora de la frontera con México en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Esto lo publica la revista Foreign Policy, que es como la Biblia de la política exterior de los Estados Unidos. Dice que este nuevo cargo fue creado para configurar el sistema de asilo y algunos otros asuntos de seguridad nacional originados en México y también en América Central. Yo pienso que Roberta Jacobson tiene la gran ventaja de conocer perfectamente bien a nuestro país y de entender perfectamente bien cuáles son algunos de los principales problemas o algunas de las principales cualidades que nos podrían unir o desunir, y por ello trabajar por aquello que tenga que ver con la unión. Kamala Harris oficializó su dimisión como senadora por el estado de California, cargo que ocupó los últimos 4 años, para asumir el día de mañana la vicepresidencia de los Estados Unidos. Envió una carta de renuncia al gobernador Gavin Newsom, el gobernador de California, en la que Kamala Harris dice que ha sido para ella un honor servir en el estado de California y que ahora piensa que está en una etapa en la que lo mejor estará por venir. Aunque Donald Trump ordenó que se levantara a partir del 26 de enero la prohibición de ingreso en Estados Unidos de viajeros de la Unión Europea, del Reino Unido y de Brasil por la pandemia, Jen Psaki, que es la secretaria de prensa de Joe Biden, asegura que la restricción seguirá vigente, argumentando el incremento de infecciones. Así lo recomienda el equipo médico del futuro gabinete, o sea que seguramente esto tendrá que ser revisado otra vez. Y si Biden va congruente con la idea de bloquear todo aquello que pudiera representar una acechanza por nuevas cepas o nuevos contagios o algún volumen que sin control pudiera llegar de gente de otras partes del mundo hacia los Estados Unidos, pienso que Biden no va a ceder ante la idea que ya había puesto Trump sobre la mesa de evitar ya, a partir del día 26, ya no es presidente Trump, a partir del día 26, según Trump, ya hubiera levantado esta restricción
Pero Biden todo indica que la va a conservar. Melania Trump, la primera dama hasta ahora de los Estados Unidos, emitió un mensaje de despedida. Ahí exhortaba a todo el pueblo norteamericano. Bueno, hablaba del honor que había sido para ella el máximo en su vida, el haber sido la primera dama de los Estados Unidos, pero dice aquí la respuesta es la unión y el amor, y llama la atención que no hay unión porque hay una tradición. La tradición es la pareja presidencial saliente recibe en la Casa Blanca a la pareja presidencial entrante y se le recibe en el lobby de la Casa Blanca, y pues no va a estar ahí Melania, y tampoco estará, por supuesto, por mandato de su esposo, tampoco va a estar en la ceremonia del Inauguration Day de Biden. La señora Trump agradeció a los trabajadores sanitarios y a quienes se han desempeñado en el marco del combate por la pandemia, y compartió el dolor de las familias que han perdido la vida con esta enfermedad. Melania se dijo afortunada por haberse desempeñado como la primera dama del país y llamó a los estadounidenses a recordar que la violencia nunca es la solución y jamás será justificada. No sé si esto traiga un mensaje directo a su marido, pero el hecho es que esto es lo que dice la señora Melania Trump en su salida. Donald Trump, para que vean lo que son las megalomanías, ¿no? Donald Trump planeó una gran ceremonia de despedida que será hecha horas antes, al filo de las 8 de la mañana. Los invitados tienen que llegar pues pasaditas las 7 de la mañana porque Donald Trump está planeando un evento en el aeropuerto militar de Maryland antes de la investidura de Joe Biden, por supuesto, y la Casa Blanca emitió invitaciones pidiendo a los convocados que llegaran a las 7:15 de la madrugada en un evento cuando las temperaturas están por debajo de cero. Los asistentes no pueden llevar armas de fuego, municiones, explosivos, estos apuntadores de láser, pistolas de juguete, nada. Ahora, ¿qué se espera que haya ahí? Bueno, podría haber un pequeño desfile militar y podría haber en la ceremonia de salida de Donald Trump 21 cañonazos. O sea, él se estará dando una salva de 21 cañonazos para con esto anunciar su salida de la presidencia de los Estados Unidos. Una salida decolorada, una salida que no tiene sabor, no tiene tradición, no tiene nada. Es más, Donald Trump rompe con la tradición, no solamente de lo que les decía, de recibir a la pareja entrante a la Casa Blanca, sino de estar en la ceremonia de inauguración del presidente Biden. Y todo esto no se va a dar. El que va a tener que hacer esta función va a ser el vicepresidente Mike Pence. En lo que se va, el republicano Trump prevé emitir unos 100 indultos y conmutaciones de penas en su último día como presidente de los Estados Unidos, el próximo 20 de enero, entre los que no se va a incluir a él, que era la idea, ¿no? Él quería hacer una especie de autoperdón. Dice que se trata de delincuentes de cuello blanco y de raperos. No sé a qué se refería el presidente Trump con esto, pero estamos a la espera de que haya una lista publicada de quién y para quién serían los indultos que promueve el presidente Trump en su alicaída y fuera de todo gusto salida. Steve Dillingham, que es el director de la oficina del censo en los Estados Unidos, quien habría estado en funciones hasta diciembre de este año que corre, pues resulta que anuncia que renuncia tan lejos como mañana después de meses de controversia en torno al trato que se le diera a migrantes indocumentados a la hora de llevar a cabo el censo. La partida del funcionario se produce en medio de un notorio escrutinio legal sobre su administración, lo que fue el censo del 2020,
investigación que tiene el objetivo de saber si hubo presiones para que impulsara un conteo poblacional de los migrantes indocumentados para que estos fueran excluidos de los esfuerzos de los Estados Unidos para integrar a los norteamericanos. Pero nada que ver con lo que ya Biden va a aceptar de entrada, que serían todos estos justamente migrantes que tendrían derechos ciudadanos en los Estados Unidos. Luego de declinar una invitación del Partido Acción Nacional para ser diputado plurinominal, es decir, no tendría ni siquiera que pasar por un proceso electoral, Ricardo Anaya se destapa como aspirante a la presidencia de México para el 2024. Hay algunas opiniones que van a favor de lo que es esta postura de Ricardo Anaya, que fue, ustedes saben, aspirante del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México en las elecciones del 18. Pero hay otros que piensan que cuando vinieron los resultados, Ricardo Anaya se escondió durante 2 años, desde que tomó posesión como presidente, bueno, desde que terminaron las elecciones en junio del 18 hasta recientemente, pues Ricardo Anaya salió completamente de la escena. Incluso en algunas ocasiones su servidor quiso establecer contacto con Ricardo Anaya para que fijara algunas posturas políticas de su partido político y la respuesta fue que no hubo respuesta. Se escondió y se escondió por todas partes. Pero ahora dice que está viendo cómo está convencido de que en 6 años de un gobierno de Morena, este gobierno va a terminar por destruir a México, afectando la vida de millones de personas. Y adelantó, dice, trabajaré con pasión, sin ninguna obsesión. Por lo pronto anuncio, en una primera etapa recorreré 1000 municipios y dice que apoyará a las campañas de sus correligionarios para las elecciones federales. Es decir, está con esto el señor Ricardo Anaya haciendo de su figura un símbolo del panismo, ya que con ello cada candidato que se presente para las elecciones intermedias estará acompañado por Ricardo Anaya, que fue la misma estrategia que llevó Andrés Manuel López Obrador en Morena. Cada candidato que se presentaba de Morena salía Andrés Manuel López Obrador y así se hace una figura política. Morena impugnará en breve ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo al que llegó el INE para impedir que el presidente López Obrador se pronuncie sobre temas electorales, no solamente en sus mañaneras, sino en sus giras de estas de campaña que tiene, que pareciera que está en campaña. La resolución prohíbe al presidente, a gobernadores y alcaldes hablar sobre coaliciones, partidos políticos, candidatos, y con esto evitar lo ocurrido en el 2006, que llevó a una profunda reforma electoral que, dice Lorenzo Córdoba, tiene que hacerse sentir, y por lo mismo el que el presidente no tenga ninguna injerencia en las elecciones intermedias es un mandato de ley, no es un asunto ni de partidos ni de posiciones particulares, es un asunto legal. También algo que está causando mucha polémica en México es esta pretensión del presidente López Obrador de desaparecer los órganos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Abriría con esto la puerta a monopolios, obviamente monopolios del Estado. Hablamos de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, pero también de la potestad que tendrían algunas secretarías de Estado sobre cuestiones muy particulares en las que, al no tener ya un grado de transparencia más que aquel de la Secretaría de la Función Pública, que es juez y parte, porque es parte del gabinete presidencial, desaparecerían los contrapesos. Esto lo están advirtiendo muchos especialistas en el ámbito político mexicano y le hace hincapié el International Chamber of Commerce, que dice que hay muchos perjudicados potenciales con esta pretensión de terminar
con los órganos autónomos. De hecho, Claude von Bombesser, que es el presidente de la International Chamber of Commerce, aclara que los monopolios no solamente se verán en las firmas privadas, que esas ya de hecho se han manifestado, sino que también en las públicas, como las que les advierto, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Y también la Comisión de Energía en el Consejo Coordinador Empresarial expresa su preocupación por una carta que hace algún tiempo les referí de el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, Dan Brouillette, el secretario de Energía de los Estados Unidos, y Wilbur Ross, el secretario de Comercio, que le envían una carta a sus pares de México, a Marcelo Ebrard, a Tatiana Cloutier y a Rocío Nale, en la que le participan la preocupación de los Estados Unidos por todos los obstáculos que se les han, y sobre todo los cambios de reglas en las inversiones que sobre energías limpias han cambiado en México y que rompen los acuerdos del Tratado Comercial, este nuevo TMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Y ahí no queda la cosa. También hacen sentir que hay la misma inquietud de empresas que han invertido en México en energías derivadas de desechos fósiles, o sea, las tradicionales, las petroleras, y que todo esto pues llamaría a que se hiciera una revisión, porque Estados Unidos obviamente no se siente satisfecho con esta postura del gobierno mexicano. Y de ahí viene una derivación de diferentes reacciones que habrá sobre el TMEC, entre ellas creo que una laboral importante que, insisto, ha venido preparando Richard Trunca, el secretario de la AFL-CIO, que sobre el tema laboral mexicano hace ver que México rompe al no observar algunas condiciones de empleador-empleado a los acuerdos generales del Tratado Comercial entre los tres países. Carlos Salazar, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Mexicano, pronosticó un crecimiento para México de más o menos entre el 3 y el 4%, pero esto para repeler el 9 negativo que se dio en el 2020, es decir, que con ello, si el 9 negativo y que hacemos el 4, pues entonces vendría al final de este 2021 una recesión del 5%. Y así la cadena de pronósticos sobre lo que podremos enfrentar los mexicanos en el crecimiento económico, desde mi muy particular punto de vista, creo que es un tanto optimista, ya que no veo crecimientos de ese nivel ante la recesión que traemos, que eso no sería todo lo más importante, sino ante el problema mayor que representa el que no haya un plan gubernamental en coordinación con el sector privado para recuperar a la economía mexicana. Ni hay estímulos fiscales, ni hay subsidios en nada, ni hay plazos extendidos, no hay nada, ni hay créditos, no hay nada. En su oportunidad, Fernando Ruiz, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, dice que las exportaciones caen 9% en el 2020, que es un golpe muy fuerte para el sector exportador mexicano. Por otra parte, también ante un litigio emprendido por Prodemex en reclamo del pago de costos adicionales por la obra de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es la jefe de gobierno, aclara que no ha pagado ni pagará costos extra. Sin embargo, dice que va a guardar la resolución de la Secretaría de la Función Pública sobre este particular. Miren, esta línea dorada es una línea que mandó a hacer Marcelo Ebrard en su momento cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. La obra estaba programada en 30,000 millones. Para cuando acabó, que fue un desastre, acabó en 90,000 millones, 3 veces su precio. Y Claudia Sheinbaum dice,
pues no voy a pagar más. Pero pues aquí hay un autor intelectual de este tremendo desfalco para la Ciudad de México. Y ese hoy es el secretario de Relaciones Exteriores del país, Marcelo Ebrard. Pero a veces la mente y la memoria son delgadas. Hasta aquí la información que les tenemos en este horizonte de noticias. Les agradecemos como siempre el estar con nosotros y también les invitamos a que estén en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras estaciones repetidoras afiliadas en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Y gracias, como siempre, en el mundo digital por recibirnos en nuestro portal centralfmonline.com y aplicaciones en iOS y en Android. Gracias por su presencia. Buenos días.